Buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? ¿Lo podrían confirmar a través del chat, por favor? Buenas tardes, Arely. Sí, muy bien, gracias, Atolia. Hola, María Elena, ¿qué tal? Bien, gracias, Arely. Bueno, bienvenidos a esta formación organizada por el Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA, dependiente de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Tal como lo indicamos en el chat al inicio, el día de hoy el webinar está enfocado en las herramientas, ¿cierto?, de la Biblioteca Digital Escolar y el PLEP para docentes de ciencias sociales y ciencias naturales. Mostraremos una breve presentación en PPT, ¿bien? Y luego de eso vamos a revisar directamente en las plataformas cómo podemos ir digamos, buscando lecturas, seleccionando lecturas adecuadas según esta asignatura para luego incorporarlas en un club. ¿Bien? Por lo tanto, les agradecemos entonces poner atención a la presentación y vamos a ir dando tiempo para responder preguntas a través del chat. ¿Bien? Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar. Bien, me indican por favor si pueden ver la presentación en PowerPoint, si la ven sin problema. Bien, muchas gracias por sus respuestas. Recordarles que ahora vamos a ver la presentación y que no puedo estar viendo al mismo tiempo el chat. Así que cuando demos tiempos para preguntas, vamos a ir respondiéndolas. Bien, así que les agradezco seguir la presentación, por favor. Estupendo. Gracias, Modita. Bien. Entonces, como dijimos, el día de hoy nos vamos a enfocar en Club de Lectura para Docentes de Ciencias Sociales y Naturales. Bien. Vamos a mostrar ahora una pequeña presentación para darles algunas recomendaciones, tips que tienen que tener presentes al momento de crear estos clubes de lectura. ¿Bien? Entonces, vamos a partir con la presentación. Ahora sí. Bueno, considerar, ¿cierto?, que el plan de lectoescritura digital, ¿cierto?, contempla que la lectura debe estar presente en todas las asignaturas. Bien. En este sentido, podemos crear clubes de lectura, ¿cierto?, para el aprendizaje, ¿sí?, la adquisición de conocimientos específicos, en este caso, por ejemplo, de ciencias sociales y o naturales, ¿ya?, a fin de desarrollar entonces habilidades, competencias y aprendizajes específicos, ¿ya? El plan de lectura se puede plantear para trabajar el fomento de la lectura, el desarrollo de la lectoescritura y además el aprendizaje de contenidos específicos, claro, dependiendo de la asignatura y la materia. Bien, por lo tanto, independiente de la naturaleza, digamos, del contenido de la asignatura, ¿cierto?, en el cual está enfocado un club de lectura, podemos trabajar, ¿cierto?, estos tres aspectos, bien, independientemente de, como les decía entonces, la materia, la asignatura del club. ¿Sí? Y en este sentido, lo fundamental, cuando estamos trabajando en la construcción, en el diseño de un plan de lectura, es la selección de la obra, de los recursos, ¿cierto?, que vamos a añadir como parte de las lecturas. En este sentido, la selección de la obra, ¿cierto?, del recurso, del libro, es importante que se realice con criterios, ¿cierto?, de calidad, ¿bien?, que contemplemos también indicadores, parámetros, sin perder de vista, digo, los gustos, intereses y habilidades lectoras de nuestros estudiantes. O sea, tenemos que conjugar, ¿cierto?, todo este aspecto
teórico, estos criterios, estos estándares, los parámetros, pero siempre teniendo también en cuenta, ¿cierto?, al lector y cuáles son sus gustos, sus habilidades, para, en definitiva, seleccionar lecturas que promuevan, ¿cierto?, el gusto también por la lectura. Es importante considerar cuando estamos creando clubes de lectura de otras asignaturas que, por ejemplo, no son de lenguaje, como la que estamos viendo hoy, relacionada con ciencias, ¿cierto?, que en estos casos trabajamos entonces con textos principalmente de no ficción, ¿ya? Y eso obviamente tiene cierta complejidad, ¿sí? Es más complejo para los estudiantes leer y comprender textos de no ficción, que a diferencia de los textos de lenguaje, de literatura, tienen, ¿cierto?, una línea definida. En cambio, los textos de no ficción son más diversos, más variados, hay de distintos tipos, argumentativos, reflexivos, inferenciales, y a eso además se le suma, ¿cierto?, la complejidad en torno al vocabulario técnico que se presenta, ¿cierto?, en los contenidos de texto de no ficción. Entonces, es algo que es importante tener presente, ¿bien? En este sentido, ¿cierto?, la plataforma, el plan de lectoescritura digital, permite que los docentes, los moderadores, puedan crear todo un ecosistema, todo un entorno que facilite un aprendizaje interactivo, colaborativo, ¿cierto?, que promueva además la lectura y la escritura en cualquier asignatura, ¿sí? Todas estas funcionalidades de la plataforma, ¿cierto?, permite trabajar con distintas asignaturas y enfocada en el aprendizaje de distintos contenidos, es decir, crear entornos de aprendizaje específicos. ¿Qué criterios son, por ejemplo, los que recomendamos a utilizar al momento de seleccionar lecturas de no ficción? Por ejemplo, aquellas que se pueden abordar o utilizar en clubes de lectura de ciencias sociales o naturales. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el brillo y el poder de las palabras. También la fuerza de las imágenes, ¿cierto? De qué manera, por ejemplo, nos apoyamos con una imagen cuando sí estamos hablando de las células, del método de investigación, todo en definitiva, esas imágenes que apoyan fuertemente el aprendizaje también de los contenidos. La consistencia también del texto, ¿cierto? De cómo se cuenta en definitiva, cómo se entrega la información, ¿ya? También hay que tener en cuenta, obviamente, la competencia de los autores, la exactitud, la fiabilidad de la información con la cual estamos trabajando y la objetividad de los contenidos. Bien, esos son criterios que en general tenemos en cuenta para materiales o contenidos de ficción por un lado y de no ficción, ¿sí? También se pueden conjugar y relacionar también algunos criterios de estos, ¿bien? Pero estos son algunos para que ustedes los tengan presentes. Además de esos criterios enfocados en el texto, ¿cierto?, la lectura, también tenemos que considerar criterios derivados del lector. Como les dije anteriormente, es importante que consideremos cuáles son los gustos, los intereses, las habilidades también y competencias de los lectores, distinguiendo los lectores de primera edad con aquellos de edad más avanzada. En definitiva, el lector es la razón de ser de la selección de las lecturas, de todo club de lectura, ¿bien?, independiente de la asignatura. En las primeras edades, un requisito básico de un material de lectura es muy elemental, que sea o resulte entretenido. Cómo logramos captar, ¿cierto?, la atención de los estudiantes para avanzar en el aprendizaje. Y en edades más avanzadas, ¿cierto?, la idea es ir pensando, empezar a crear un itinerario lector provechoso y apoyar el aprendizaje de la lectura. ¿Bien? Y eso es posible hacerlo con todas las asignaturas, ¿cierto? Sabemos que el desarrollo de competencias de lectoescritura, ¿sí?, sin duda también es fundamental para que los estudiantes tengan un mejor rendimiento en todas las asignaturas. ¿Bien? Y eso también es posible trabajarlo en distintas asignaturas con distintas materias. Bien, aquí mostramos un cuadro en donde a partir del tipo de texto con el que va a trabajar el docente, el moderador, ¿cierto?, está vinculada cuál es la intención comunicativa, la clase y el trama.
la trama, perdón. Por ejemplo, en el caso de un texto informativo científico, ¿cierto? Ya que estamos enfocados en el webinar de hoy en ciencias, por ejemplo, este tipo de texto, ¿cuál es la intención? Informar sobre el conocimiento de las cosas. La clase, textos de diferentes disciplinas científicas, nota de enciclopedia, monografía, relato histórico, etc. Y la trama está más bien enfocada en una trama descriptiva y explicativa. Bien, y así podemos tener en cuenta, por ejemplo, otro tipo de textos como instrumentales, literarios, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es bueno tenerlo presente al momento de que nosotros estamos definiendo cuáles son los objetivos de aprendizaje y qué tipo de texto, por tanto, debemos utilizar para trabajar con los estudiantes, ¿bien? Y posteriormente ir, ¿cierto?, a la biblioteca digital escolar y seleccionar estos recursos. ¿Bien? Bien. Lo que veremos ahora entonces es ya irnos a las plataformas y ver en la práctica cómo podemos, ¿cierto?, cómo podemos utilizar las plataformas para seleccionar lecturas que podemos utilizar en los clubes de ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Bien? Vamos entonces a la Biblioteca Digital Escolar. ¿Me confirman si ven la página de inicio, por favor? ¿Ven la página de la biblioteca? Bien, muchas gracias por las confirmaciones en el chat y vamos a continuar. Les agradezco seguir atentamente la presentación. Bien. Entonces, como les indicamos anteriormente, una parte fundamental al momento de crear un club de lectura, como el que veremos hoy, en este caso de ciencias naturales o sociales, es el momento de la selección de las obras, de los recursos o los libros, ¿cierto?, que vamos a utilizar en el club. Bien. ¿De qué forma podemos identificar, buscar y seleccionar las lecturas a utilizar? Bueno, vamos entonces a estar en la Biblioteca Digital Escolar, ya estamos con nuestro usuario y vamos a este icono de búsqueda, esta lupa, vamos a pinchar ahí y desde aquí nosotros tenemos las opciones de búsqueda. Desde arriba, ¿cierto?, esta barra podemos buscar por autor, título, editorial y materia. Por ejemplo, si ustedes ya tienen en cuenta y claro un recurso, un título, lo pueden buscar acá. En cambio, si aún no tienen muy claro qué lecturas utilizar, pueden buscarlas entonces aplicando filtros, ¿ya? Pueden aplicar hasta 3 filtros de manera simultánea. Hay filtros que son esenciales, como por ejemplo, nivel escolar, ¿ya? Es importante y es fundamental más bien, ¿cierto?, que cuando determinen qué lecturas utilizar, sean lecturas recomendadas para el nivel escolar con el cual están trabajando, ¿ya? Entonces, este es el primer filtro que es el base, que siempre tenemos que aplicar cuando estamos haciendo búsqueda de lecturas para trabajar en un club. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar en este caso tercero medio, ¿ya? Y este es el primer filtro que aplicamos y ahí tenemos los resultados, 827, ¿cierto?, recursos disponibles para este nivel escolar. Sobre este filtro de nivel escolar, luego vamos a aplicar el de temática disponible para uso simultáneo. Bien, de esa manera no vamos a tener problemas con el límite de copias cuando los estudiantes comiencen a participar para poder todos leer sin inconveniente. Entonces pinchamos sobre este segundo filtro. Y luego vamos a ir jugando con otros filtros. Por ejemplo, en temáticas vamos a encontrar otros también. Podemos encontrar justamente de ciencias sociales. ¿Ven? También vamos a encontrar ciencias, biología, ¿sí? Vamos a pinchar, por ejemplo, en ver todos. Y aquí tenemos todos los filtros por temáticas. Bien, ciencias sociales, ciencias, justamente que es el objetivo de este webinar. Bien. Además de ese filtro, también podemos aplicar por asignatura. Bien, vamos a pinchar acá y podemos ver entonces, vamos a buscar lo que nos interesa. Aquí tenemos ciencias sociales. Bien, tenemos biología también. Vamos a pinchar en ver todos y podemos ver entonces acá todos los filtros por asignatura que podemos aplicar.
química, física, ¿sí? Biología para docentes también. ¿Ven? Entonces hay distintas formas de buscar recursos y llegar a ellos. Por ejemplo, acá, ciencias naturales, ya hemos aplicado 3 filtros, ¿sí? Aplicamos entonces el primero de nivel escolar, el segundo de temática disponible para uso simultáneo y ahora aplicamos un tercero de asignatura ciencias naturales. Bien, ahí podemos ver algunos de los resultados. Vamos a pinchar sobre la portada y vemos entonces que este recurso, ¿cierto?, está disponible para uso simultáneo, que es algo fundamental para trabajar en los clubes de lectura, y que está recomendado para tercero medio. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a crear un club de lectura incorporando, añadiendo estos recursos. Vamos a ir al plan de lectura, de lectoescritura, y desde la página de inicio vamos al botón de herramientas, ¿cierto? Y vamos a pinchar en nuevo club. Y vamos a crear un club de prueba para este webinar, ¿cierto? Es importante que ustedes al club le den un nombre, que lo identifique con el nivel escolar, el nombre del colegio, etc. Bien, entonces vamos a darle un nombre de prueba para este ejercicio. Estábamos en el nivel escolar, tercero medio. Entonces, tercero medio, el colegio. Bien, vamos a anotar acá ciencias naturales, colegio, prueba. Ya, esto es solamente para el webinar, ¿sí? Bien, y luego acá en descripción, ya lo hemos mencionado, detallan las obras, las lecturas que forman parte de este club. Bien, y las podemos ir detallando acá. Entonces aquí ya identificamos una de ellas, ¿cierto? Vamos a incorporar este recurso como una de las lecturas. Perdón, me lo copió con formato, así que lo vamos a escribir. Hormonas. Ya, lo vamos a escribir breve para no quitar tanto tiempo. Entonces, ahí agregamos una de las primeras lecturas, podemos cambiar el texto a negrita, podemos también incorporar un enlace e incluso un video de YouTube. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a buscar un video relacionado con las hormonas. Bien, es un ejemplo para mostrarle cómo lo podemos insertar en este campo de descripción junto a la lectura. Bien, entonces vamos a hormonas. Bien, esto obviamente es solo un ejemplo, pero lo importante es que ustedes vean que pueden incorporar distintos recursos, ¿cierto? Hola, aquí estamos ya nuevamente de regreso. Disculpen el inconveniente. Entonces, me gustaría, por favor, que me dijeran en qué parte quedamos en el contenido. Vamos a incorporar un video de YouTube. ¿Bien?
Sí, bueno, hay que entender que estamos en un webinar en tiempo real, en vivo, y que a veces estas cosas suceden. Bien, así que gracias por la paciencia y continuaremos. Entonces, estamos creando un nuevo club en donde vamos a añadir lecturas relacionadas con ciencias naturales para tercero medio. Ya vimos cómo buscar desde la biblioteca digital escolar. Vamos entonces a añadir esta lectura. Y estamos creando el club. Estamos acá en descripción. Bien, si se fijan, el funcionamiento del club es el mismo independiente de la asignatura. Lo que cambia son las lecturas que ustedes van a utilizar, los ejercicios que van a realizar y los recursos también adicionales que pueden utilizar. Bien, entonces fui a buscar yo un video de YouTube para incorporarlo acá junto al título de las hormonas. Les recuerdo que no puedo ver el chat mientras estoy presentando, ¿sí? Entonces, vamos a pegar el video y ahí ya lo vemos. Bien, entonces ustedes pueden incorporar distintos recursos de YouTube junto a las lecturas que aparecen acá en la descripción, ¿sí? Así de sencillo. Bien, vamos a continuar. Añadimos entonces la lectura y continuamos con la configuración del club, ¿cierto? Vamos a dejar en este caso el club de lectura público. Vamos a activar el chat porque también nos interesa que los estudiantes puedan, ¿cierto?, compartir, conversar en el chat. Vamos a también dejar el cuento para que los estudiantes, por ejemplo, puedan escribir un relato, una especie de artículo, ¿cierto?, una breve investigación en conjunto. Ahí da para mucho. La creatividad, en este caso del docente, del moderador, para utilizar todas las funcionalidades del club de lectura focalizado al aprendizaje en ciencias naturales. Bien, y luego vamos al botón guardar. Ya está cargando y vamos a ver el club de lectura que hemos creado, el nombre, ¿cierto?, que es un nombre de prueba. Tenemos el código que identifica este club de lectura, bien, la fecha y las lecturas que forman parte, ¿cierto? Está el video además que incorporamos. Vamos entonces a ir pestaña por pestaña activando las diversas funcionalidades, ¿ya? Como les dije, son las mismas que hemos visto en webinars anteriores, solo que ahora estamos trabajando con una lectura de ciencias naturales para tercero medio. Vamos a la pestaña actividad. Aquí, como estamos recién creando un club de lectura, solo vemos un hito, ¿sí? Respecto a cuando se creó el club, cuando comenzó. A medida que vamos trabajando las otras pestañas, aquí también en actividad se van viendo más hitos, ¿sí? Se los voy a mostrar más adelante. Vamos ahora a la pestaña lecturas. Aquí lo que debemos hacer es ya añadir la lectura con la cual vamos a trabajar. Bien, vamos entonces al botón de herramientas, nueva lectura. Y aquí incorporamos la lectura, ¿cierto? Buscando acá en esta barra de búsqueda el título. Lo ingresamos acá. Vamos a buscar y ahí me aparece. ¿Ven? Yo me tengo que fijar en que el título coincida con el que yo estoy buscando. Si se fijan es exactamente el mismo. Ahí está la portada. Y algo muy importante que tienen que fijarse siempre cuando estén añadiendo lecturas, sea el tipo que sea de la lectura. En este caso estamos con ciencias naturales, pero independiente de la asignatura o el tema, siempre cuando estén añadiendo lecturas, deben seleccionar aquella que tenga esta etiqueta azul, recomendado. Es un requisito, bien, para que puedan trabajar con estos recursos que son de uso simultáneo y por lo tanto no van a tener problemas al momento que los estudiantes empiecen a leer. Si utilizan una lectura que no tenga esta etiqueta, van a tener el problema que los estudiantes no van a poder tomarlo en préstamo. ¿Ya? Entonces es importante que se fijen en eso en esta etapa. Verificamos entonces que es la lectura, es el título, tiene la etiqueta recomendado y hacemos doble clic. Y de manera automática se completan los siguientes datos: título, autor, descripción. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes eso no lo tienen que completar, se hace de manera automática. Lo que sí deben hacer es completar la fecha de inicio, cuando deberán comenzar a leer los estudiantes, y la fecha de término.
y luego pinchan en el botón guardar. Y de esta forma hemos añadido la primera lectura para este club de tercero medio de ciencias naturales. En este caso aquí vemos el título, ¿cierto? Hormonas, mensajeros clínicos y comunicación celular. Vemos la línea de tiempo con las fechas para las lecturas. Y ya está disponible el botón tomar en préstamo. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer desde la pestaña lecturas? Podemos añadir hitos. ¿Ya? Por ejemplo, dejarles actividades para que los estudiantes realicen durante la lectura. Vamos a incorporar un hito, se hace desde este botón más. Vamos a pinchar sobre él y vamos a agregar un título a este hito. Bien, vamos a pedir que ellos avancen, desarrollen una reflexión. Aquí detallamos lo que queremos que reflexionen en torno a este tema, ¿cierto? A la lectura o investigar, por ejemplo, también puede ser. Investiga sobre estudios relacionados, ya ahí en definitiva lo que ustedes estiman. Vamos a guardar y ya la entrada se ha creado correctamente, es decir, hemos incorporado el hito asociado a esta lectura de las hormonas. Vamos a verificarlo. ¿Dónde se visualizan los hitos? Ahí lo vemos, ¿cierto? Aquí está. Y además lo podemos ver en la pestaña actividad. Recuerdan que al principio, cuando todavía no habíamos incorporado una lectura, solo aparecía el hito comienza el club. Bueno, como ya cargamos una lectura con las fechas, ¿cierto? Con el título, agregamos un hito, todo eso lo podemos ir viendo en la pestaña de actividad. Van mostrando estos hitos de resumen, ¿cierto? Asociados a las lecturas. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Si se fijan, la forma de añadir lecturas siempre es la misma. Mismo caso con los hitos. Lo que va a variar, ¿cierto? Es dependiendo de la materia, la asignatura, cómo se va a orientar, ¿cierto? El contenido, cómo ustedes van a determinar, en definitiva, qué preguntas o actividades van a generar. ¿Bien? Perfecto. Si no hay dudas, entonces, continuamos. Bien, volvemos a la pestaña lecturas. ¿Qué más podemos hacer desde aquí? Nosotros podemos incorporar ejercicios dentro de la lectura en línea, ¿ya? Ejercicios que el estudiante va a poder ver y resolver cuando esté leyendo en línea. ¿Cómo podemos incorporar ejercicios de este tipo? Desde esta pestaña en lecturas vamos a tomar en préstamo este recurso y luego vamos a leer. ¿Sí? Este botón azul leer, porque vamos a acceder a la lectura en línea, ¿ya? Eso es importante. Estamos entonces accediendo a este libro electrónico y desde aquí nosotros podemos incorporar preguntas, ejercicios que el estudiante podrá leer y responder cuando esté, ¿cierto?, leyendo en línea, ¿ya? Vamos entonces a avanzar con este botón hacia adelante a una de sus páginas para mostrarles cómo incorporar ejercicios. Vamos a avanzar. Bien, ya estamos en las primeras páginas, ¿cierto? Y vemos un botón acá en la página, ¿ven? Un icono que tiene un signo más. Vamos a pinchar sobre este icono, el cual nos permite añadir una pregunta, un test o una anotación. Vamos a partir con una pregunta para esta página. Entonces pinchamos aquí en esta primera opción, pregunta. Y aquí ustedes pueden añadir dos tipos de preguntas, ¿ya? Puede ser una pregunta de respuesta libre. En ese caso tienen que marcar ahí para que el estudiante pueda responder brevemente, dar un desarrollo. O pueden agregar una pregunta, ¿ya?, de múltiple elección. Y en este caso tendrán que completar las opciones, las alternativas y marcar la correcta. Luego el botón guardar. De esa forma, cuando el estudiante vea esta pregunta de múltiple elección y responda con la alternativa, él va a marcar sobre la alternativa y la plataforma de manera automática le otorgará una puntuación.
Bien, en cambio, cuando se trata de una pregunta de desarrollo, ustedes tendrán que evaluar la respuesta del estudiante. Y así de fácil hemos añadido una pregunta. Podemos ver ahí que aparece un nuevo icono, ¿cierto? Un icono que tiene el signo más. Ese icono justamente identifica la pregunta que hemos añadido, ¿ya? Entonces es importante que si ustedes incorporan ejercicios dentro de la lectura, se los indiquen a los estudiantes para que estén atentos, viendo los iconos, ¿cierto? Pinchando sobre ellos y respondiendo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a volver entonces, estaba viendo el chat. Bien, vamos a avanzar a una siguiente página y volvemos al botón más para añadir en esta ocasión un test. ¿Ya? Como se trata de un test, hay que darle un nombre, ejemplo, y vamos a ir agregando preguntas. Un test, ¿cierto? Tiene más de una pregunta, entonces vamos a ir agregando una a una, cada pregunta en este caso con su alternativa correcta. Desde este botón más podemos añadir una pregunta 2, también en este caso con sus respuestas. Bien, podemos también agregar más alternativas y marcar la correcta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos al botón guardar. La diferencia de un test, ¿cierto? Ustedes lo saben, es que tiene varias preguntas y en este caso son todas preguntas de selección. Bien, y vemos que aparece un nuevo icono que es distinto al anterior. El icono de la pregunta es un signo de interrogación y el icono del test es este, ¿cierto? Con este ticket. Vamos a la siguiente página y vamos a añadir ahora una anotación. Este recurso también es bastante bueno porque permite un texto libre. Ustedes pueden desarrollar la idea que estimen, ¿ya? Esto es bien bueno como para invitarlos a reflexionar, a analizar. Ahí se pueden explayar un poco ustedes más, ¿cierto? Con respecto a lo que quieren incorporar, ¿sí? Aquí es un espacio para cuadro de texto libre. Ingresan, ¿cierto? La anotación. Y luego pinchan en el botón guardar. Y aparece este icono, que es distinto también a los anteriores. Cada icono que identifica estos ejercicios es distinto. Ya son 3 distintos, uno para la pregunta, uno para el test y uno para la anotación. Bien, y eso, como les dije, son ejercicios que el estudiante verá cuando esté leyendo, como lo estamos haciendo ahora nosotros, en línea. Y tiene que responder dentro de la misma lectura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Obviamente las preguntas que ustedes formulen van a depender de los contenidos, va a depender también del nivel escolar, ¿cierto? La complejidad. ¿Bien? Gracias, Jimena. Continuamos. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a la siguiente pestaña denominada ejercicios. En esta pestaña vamos a incorporar otro tipo de ejercicios. Son ejercicios fuera de la lectura. ¿Ya? ¿De qué manera incorporamos ejercicios? Vamos al botón herramientas y seleccionamos nuevo. Aquí le vamos a dar un nombre que lo identifique, ¿cierto?
Bien, aquí estoy de vuelta. Bien, hay días que a veces está un poco complejo el tema de la conexión, entonces voy a explicar nuevamente lo que les estaba diciendo. Ya vimos cómo crear un ejercicio, ya, ahí lo vemos, listo. Desde este botón lápiz podemos editar el ejercicio, por ejemplo, si queremos cambiar el video que incorporamos, si queremos cambiar la imagen, las preguntas, eso lo podemos hacer. Bien, también podemos hacer, eliminar el ejercicio si definitivamente no lo queremos utilizar desde esta papelera. Podemos copiarlo también, por ejemplo, para tomarlo como base y crear sobre el mismo un nuevo ejercicio. Bien, y si, por ejemplo, ya estamos claro que este va a ser el ejercicio definitivo, debemos activarlo. ¿Ya? Si un ejercicio no está activo, no podrá ser respondido por los estudiantes. Entonces vamos a pinchar sobre el botón activo acá, que en esta ocasión lo vemos en blanco. Pinchamos sobre esta opción, confirmamos en sí. Y de esta forma el ejercicio ya se ha activado. Bien, y los estudiantes lo podrán ver y responder también una vez que ingresen al club de lectura a la pestaña ejercicios. Bien, otra opción que tienen es publicar. Es decir, que este ejercicio esté público. Si ustedes lo quieren compartir en el repositorio de ejercicios de toda la plataforma, lo pueden hacer desde este botón público. De esa forma, por ejemplo, si a algún otro docente le interesa el ejercicio que ustedes dejaron público, también él lo puede copiar en su club. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, respecto al ejercicio fuera de la lectura, lo importante es lo que les mencioné, activarlo, ¿ya? Y pueden dejarlo público, eso es opcional, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente pestaña, estas pestañas que son más bien opciones sociales, opciones que permiten que los estudiantes puedan desarrollar su espíritu crítico, debatir, ¿cierto? Reflexionar. Por ejemplo, con el foro, ¿sí? Acá vamos a dejarles una pregunta, obviamente relacionada con el contenido de la lectura, ¿sí? Pregunta, ¿sí? Relacionada con la lectura y la vamos a añadir. Y el estudiante, cuando ingresa al club, verá en foro, ¿cierto?, la pregunta que hemos incorporado y podrá responder pinchando sobre ella. Ahí. Y dará su respuesta. Por ejemplo, ustedes le pidieron investigar algo relacionado con la lectura, ¿cierto? O alguna que investigue una definición, etcétera. El estudiante tendrá que dar su respuesta, publicarla acá. Y ustedes podrán ir viendo de manera en tiempo real. Inmediatamente una vez que él publica van a ver el nombre del estudiante y la respuesta. Entonces pueden ir haciendo un seguimiento, ¿cierto? Cómo va la participación y la respuesta de los estudiantes en torno a la pregunta que ustedes han planteado. Pueden, por ejemplo, también hacer que los estudiantes practiquen a través del foro, preparen sus trabajos, preparen unos exámenes, escriban alguna especie de un breve texto o un debate en torno a alguna duda que se les presente también a ellos, ¿ya? La idea es que ustedes dispongan estos espacios para que también ellos puedan intercambiar opiniones y participar también de manera colaborativa, ¿sí? Vamos a la siguiente pestaña denominada citas. Aquí todavía no la hemos compartido. ¿De qué manera podemos compartir una cita? Muy sencillo. Vamos a volver al contenido del libro, ¿cierto? A la lectura en línea. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar una cita en el club? Tenemos que ir a la lectura en línea para obtener la cita, así con el cursor del mouse. Y se van a activar estos botones. El botón que tenemos que seleccionar para compartir una cita es este, el antepenúltimo. Perdón, el penúltimo, ¿bien? Este. Vamos a pinchar sobre él y vamos en este caso a enviar a el club, porque vamos a compartir esta cita
en el club de lectura. Y vamos a agregar un comentario. Por ejemplo, averigua, bueno, ahí lo que ustedes tienen. Averigua más respecto a la neurotransmisión. Bien, enviar. Y ya hemos enviado entonces la cita y el comentario al club. Vamos a verificarlo. Volvemos al club. Vamos a cargar nuevamente ahí la pestaña cita y la vemos. Vemos el texto que citamos y vemos el comentario que dejamos, ¿cierto? Como docente o moderadores. Ahí está. Y el estudiante, para participar, de la misma forma como lo hizo en el foro, va a pinchar sobre la cita y va a poder dar su respuesta. Bien, la idea es que también aquí los podemos invitar a averiguar, analizar o discutir sobre este texto que hemos citado. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, que averigüen sobre la célula presináptica. En fin, ahí obviamente depende del contenido, el texto, la lectura que estén utilizando. Bien, en este caso siempre enfocado a la cita. Vamos a la siguiente pestaña, la pestaña chat no amerita mayor explicación porque funciona como cualquier chat de redes sociales, pueden utilizar los emoticones también que les gusta mucho, ¿cierto? A los estudiantes, y ellos aquí empiezan a tener una conversación más distendida, la idea de que puedan comunicarse de manera más lúdica también, ¿sí? Pueden opinar sobre qué les parece también o dar reflexiones, sugerencias, bien, ahí en definitiva la comunicación es libre. Vamos a la pestaña Cuento. Esta pestaña permite que los estudiantes vayan creando un relato de manera colaborativa, conjunta. ¿Bien? Por ejemplo, en los clubes de lectura de lenguaje, ¿sí? Se practica, en este caso con el cuento, una lectoescritura creativa, ¿sí? Pero en este caso, que estamos hablando de un club de lectura de ciencias naturales o sociales, podemos fomentar la escritura argumentativa. Podemos fomentar la escritura científica, en los artículos, por ejemplo. ¿Bien? Obviamente va a depender del título que ustedes le den al cuento. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, que escriban en torno a una pequeña idea de trabajo, de investigación. ¿Ya? Obviamente tiene que ser más acotado porque tiene un límite de caracteres, ¿cierto? Pero el objetivo es que ustedes puedan darse cuenta que esta opción de cuento, que quizá ustedes la pueden relacionar mucho al lenguaje, también la pueden utilizar en otras asignaturas. ¿Bien? Todo ahí depende también de la creatividad, de la capacidad, ¿cierto?, para poder darnos cuenta y aprovechar estas opciones para otras también materias y contenidos. ¿De qué forma activamos el cuento? Vamos al botón de herramientas, editar cuentos, y aquí le vamos a dar un título, ¿cierto? Ya relacionado con la lectura y una temática, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirles que la temática del cuento, en este caso, esté relacionada con bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, que ellos puedan aportar, ¿cierto?, bibliografía en torno a este tema. ¿Sí? Entonces, a cada uno le va a tocar un turno y cuando le corresponda va a tener que aportar, ¿cierto?, con una bibliografía distinta para construir, ¿cierto?, una bibliografía común en conjunto que posteriormente tendrán que revisar, ¿ya? Esa es una idea, pero en verdad las ideas dan para mucho. Puede ser que ellos escriban también una pequeña investigación en torno a la hormona o un tema en específico, ¿sí? Y lo demás funciona como ya lo hemos visto, definir un intervalo de palabras, ¿cierto? Cuánto va a tener, ¿cierto?, la extensión de este cuento por cada uno, del relato, del texto que va a ir incorporando, cada uno según el turno. Tiempos del turno también lo pueden pausar ustedes cuando estimen y los días que van a dejar el turno activo. Obviamente, dependiendo del nivel escolar,
¿cierto? Si son estudiantes de media, pueden dejarlo más días activo. Si son estudiantes más pequeños, bueno, eso todo, en definitiva, todas estas funciones del club de lectura tienen que estar enfocadas al nivel escolar, ¿ya? Tal como cuando vamos a seleccionar lecturas, vamos a utilizar el filtro niveles escolares, ¿cierto? También al momento de activar estas funcionalidades, de también incorporar ejercicios y actividades, tenemos que tener siempre en cuenta el nivel escolar de los estudiantes, los objetivos y, ¿cierto?, los contenidos que queremos en definitiva abordar. Pinchamos en el botón guardar y ya hemos activado, en este caso, el cuento, ¿ya? Y el estudiante, entonces, cuando le corresponda su turno, se verá acá el listado a mano derecha hacia abajo en orden. Entonces va a poder, él, por ejemplo, mencionar 1 y entregar los datos de la primera bibliografía y la segunda, por ejemplo, si es que le tocó a cada una 2 bibliografías a aportar en torno a las hormonas. ¿Bien? Entonces, lo importante es que si bien esta pestaña se denomina cuento, si vamos a utilizarla en otras asignaturas, podemos cambiar un poco el foco, la temática, pero lo importante es que ellos vayan aportando, cuando les corresponda su turno, ¿cierto?, a la construcción de este documento, de este texto, de manera colaborativa. ¿Bien? Y pinchamos en el botón guardar y vamos a ver el nombre del estudiante y su colaboración a este texto. ¿Sí? Y finalmente las estadísticas, ¿cierto? Que una vez que los estudiantes empiezan a leer, ustedes van a poder hacer un seguimiento, un monitoreo en tiempo real del avance lector, cuándo fue la primera, última lectura, etc. Esto es muy bueno porque ustedes pueden ir haciendo un reforzamiento, ¿cierto? Monitoreo con aquellos estudiantes que van quizás un poquito más lento o que, por ejemplo, no han participado mucho en el foro, etc. ¿Sí? Todo eso ustedes lo pueden ir haciendo en tiempo real, un seguimiento en tiempo real, porque cada vez que un estudiante participe, envíe una respuesta, un comentario, lo van a poder ver inmediatamente ustedes también publicado en la plataforma. Celia, ¿cómo estás? Te veo en el chat. Dice Celia, si estoy tratando el tema de los pueblos originarios, ¿les puedo pedir a los estudiantes que escriban un cuento contado por un abuelo? Abuela, para mí es una riqueza patrimonio cultural. Pero por supuesto, Celia, o sea, es lo que les estaba hablando anteriormente. Esta pestaña cuento, en definitiva, da para mucho. Y lo importante es que ustedes tengan la capacidad, ¿cierto? Y que vean la oportunidad de cómo adaptar estas funcionalidades que tiene el club, ¿cierto? El plan lector, para ir enfocándolo con distintos objetivos y de acuerdo a las distintas asignaturas o materias. Así que nosotros damos recomendaciones, pero ustedes pueden ir, ¿cierto?, desarrollando su creatividad y apoyándose en estas funcionalidades para que efectivamente les sirva, ¿cierto?, y vaya alineado con los objetivos que ustedes tienen de aprendizaje. Bien. Espero que este webinar haya sido de utilidad. Lo importante es recordarles que se pueden crear clubes de lectura para distintas asignaturas, distintas materias, para docentes, para estudiantes, incluso también para las familias. ¿Bien? Lo importante es recordar, ¿cierto?, de que tienen que seleccionar adecuadamente las lecturas y adaptar las distintas funcionalidades de acuerdo a los objetivos del club. Gracias, Celia, qué bonito comentario, qué bueno saber que te enamoras cada vez más de esta plataforma. Tú eres una de las personas que ha estado constantemente participando en los webinars, así que sin duda tu comentario ojalá que sirva también para motivar al resto. Y bueno, recordarles que una vez ahora que finalizamos pueden ver la repetición del webinar en caso de quieran repasar los contenidos, ¿sí? Bien, mi nombre es Úrsula Schultz y ya con esto me despido. Y nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto. Muchas gracias.